Capítulo 8. Los tres relojes de la historia. La historia no mide el tiempo con un solo reloj. Avanza el compás de varios, cada uno marcando un ritmo distinto de la experiencia humana. Algunos cuentan dinero, otros cuentan generaciones, otros miden el ascenso y la caída del poder. Ray Dalio, Strauss y Howe y Nikolai Kondratiev escucharon relojes distintos y cada uno oyó una verdad esencial. Kondratiev escuchó el pulso económico más profundo. Oyó el rumor de las fábricas, el silbido de los ferrocarriles, la electricidad recorriendo las ciudades, el resplandor de los ordenadores iluminando el mundo. Comprendió que el crecimiento no avanza en línea recta, sino en ondas largas. Una innovación eleva la productividad, la riqueza se expande y el optimismo se generaliza. Con el tiempo, la tecnología madura, los rendimientos disminuyen. La deuda crece más rápido que el valor real y la ola alcanza su cresta. Lo que sigue no es un fracaso, sino una transición. La crisis limpia el terreno para que un nuevo motor de crecimiento pueda surgir. El reloj de Kondratiev mide la duración de las ideas. Strauss y Howe no escucharon a las máquinas, sino a las personas. Observaron que las sociedades solo recuerdan las grandes catástrofes durante una vida humana. Quienes sobreviven a una crisis construyen instituciones fuertes para evitar su regreso. Sus hijos heredan la estabilidad y comienzan a cuestionarla. Sus nietos olvidan por qué existen las reglas. Así gira el ciclo: orden, rebelión, fragmentación y, finalmente, ajuste. Cada 80 o 90 años, la sociedad se ve obligada a enfrentarse a sí misma, a derribar lo que ya no funciona y a reconstruir lo que debe perdurar. Su reloj mide la memoria colectiva. Ray Dalio escucha ambos relojes y añade un tercero, el del poder. Observa que dinero, deuda e imperio son inseparables. La prosperidad genera confianza. La confianza genera endeudamiento. El endeudamiento genera desigualdad. A medida que la riqueza se concentra, la cohesión social se debilita. Surgen conflictos internos al mismo tiempo que crecen rivales externos. Llegó un punto en el que el sistema ya no puede sostenerse con pequeños ajustes. La moneda se degrada, las deudas se reestructuran y el equilibrio global se desplaza. El reloj de Dalio mide la duración de los órdenes mundiales. Cada uno describe una capa distinta de la misma historia. Kondratiev explica por qué las economías se sobrecalientan y se enfrían. Strauss y Howe explican por qué las sociedades oscilan entre unidad y división. Dalio explica por qué los imperios ascienden, se estiran en exceso y declinan. No se contradicen, se completan. Cuando una onda tecnológica se acerca a su final, la tensión económica aumenta. Cuando la tensión aumenta, la confianza social se erosiona. Cuando la confianza se rompe, el conflicto político se intensifica. Cuando la deuda es alta, la desigualdad es profunda. Las instituciones son cuestionadas y los rivales se fortalecen. La historia entra en un pasaje estrecho. A quienes lo viven, esos momentos les parecen caóticos e inéditos. Sin embargo, son de los más reconocibles del pasado. La crisis en los tres relojes no es un accidente. Es el momento en el que se disuelven las ilusiones. La crisis de Kondratiev obliga a abandonar modelos económicos agotados. La crisis de Strauss-Howe obliga a redefinir valores sociales. La crisis de Dalio obliga a los imperios a enfrentar los límites de su poder. Lo que surge después nunca es idéntico a lo anterior, pero rara vez es aleatorio. El peligro no reside en los ciclos, sino en olvidarlos. Las sociedades que creen que la prosperidad es permanente se endeudan con el futuro. Las generaciones que creen que la paz es natural dejan de protegerla. Las potencias que creen que su dominio es eterno pierden la disciplina que las hizo fuertes. Los relojes siguen marcando la hora, se los escuche o no. La historia entonces no es un círculo ni una línea recta. Es una espiral. Cada giro vuelve a tensiones conocidas: crecimiento y decadencia, unidad y fractura, orden y ruptura.
pero en otro nivel, con nuevas condiciones y nuevos protagonistas. Cambian los nombres, cambian las tecnologías, cambian las banderas. Los ritmos, no. Quienes estudian los relojes de la historia no buscan predecir fechas exactas ni acontecimientos concretos, sino reconocer las estaciones. Saben que cuando las olas alcanzan su cresta, cuando la memoria se desvanece y cuando el poder se excede, el mundo se prepara para cambiar. No por azar, sino por patrón. Capítulo 9. El tiempo que rinde cuentas. La historia no es ni una línea recta ni un simple retorno al punto de partida. Se mueve con mayor profundidad como un péndulo que oscila, como una espiral que vuelve a pisar el mismo terreno, pero nunca desde la misma altura. A lo largo de los siglos, los pensadores han intentado descifrar este movimiento. Cada uno ha observado el tiempo desde un ángulo distinto y cada uno ha captado una parte de la verdad. En conjunto, esas verdades forman un cuadro más amplio. Kondratiev fue el primero en escuchar el latido largo de la economía. Observó que las sociedades crecen a través de grandes innovaciones: el vapor, el acero, la electricidad, la producción en masa, la tecnología digital, y que cada innovación eleva una larga ola de prosperidad que finalmente se agota. Cuando la tecnología deja de generar ganancias reales de productividad, el crédito ocupa su lugar. La deuda se expande, las tensiones aumentan y la ola se quiebra. La crisis no llega como castigo. Llega como transición. Limpia el terreno para que pueda surgir un nuevo motor de crecimiento. Para Kondratiev, el tiempo económico se mueve en ondas. Strauss y Howe escucharon un reloj distinto. No estudiaron máquinas, sino generaciones. Comprendieron que la memoria humana es limitada. Quienes sobreviven a una gran catástrofe construyen instituciones para impedir que se repita. Sus hijos heredan la estabilidad y comienzan a cuestionarla. Sus nietos olvidan por completo por qué existían esas reglas. Y así, cada 80 o 90 años, la sociedad entra en una crisis que obliga a la reconstrucción. No es la tecnología la que falla, sino la memoria. Para Strauss y Howe, el tiempo social se mueve a través del relevo generacional. Ray Dalio escuchó ambos relojes y añadió un tercero: el poder. Observó que la prosperidad engendra confianza, la confianza engendra endeudamiento y el endeudamiento engendra desigualdad. A medida que la riqueza se concentra, la cohesión social se debilita. El conflicto interno crece justo cuando los desafíos externos aumentan. Cuando la deuda es elevada, la moneda se debilita, la legitimidad se erosiona y el orden mundial entra en transición. Los imperios no caen de la noche a la mañana. Se estiran en exceso, se sobreendeudan, se fragmentan y finalmente son reemplazados. Para Dalio, el tiempo geopolítico se mueve en ciclos de ascenso y sustitución. Sin embargo, bajo estos relojes existe uno más profundo. Uno que no mide ni productividad, ni generaciones, ni imperios, sino responsabilidad. Manuel Martínez propone que la historia no se mueve únicamente por fuerzas materiales o psicológicas, sino por ciclos de carácter pactal. Inspirándose en Génesis 47, 2.11 y en el simbolismo bíblico de los números 4 y 7, sostiene que el tiempo histórico está estructurado en ciclos crecientes de 28, 56, 84, 112 y 140 años. Cada ciclo no borra el anterior, lo profundiza. El ciclo de 28 años corrige. El ciclo de 56 años madura. El ciclo de 84 años pone a prueba. El ciclo de 112 años juzga. El ciclo de 140 años culmina o reinicia. En el centro se encuentra el ciclo de 84 años, aproximadamente la duración de una vida humana. Es el tiempo suficiente para que una sociedad pase de la memoria viva al olvido completo. Cuando quienes soportaron la última gran crisis han desaparecido, la historia presenta de nuevo la misma prueba, no porque esté condenada a repetirse, sino porque debe ser respondida.
Aquí es donde los modelos convergen. Cuando una ola de Kondratiev se agota, aumenta la tensión económica. Cuando la memoria generacional se desvanece, como describen Strauss y Howe, la cohesión social se fractura. Cuando la deuda y la desigualdad alcanzan extremos, como explica Dalio, el poder se desestabiliza. Y cuando todo esto ocurre dentro de un ciclo pactal, como propone Martínez, la crisis deja de ser solo económica o política. Se vuelve moral. La distinción esencial es esta. Kondratiev explica cómo se agota el crecimiento. Strauss-Howe explica cómo se agota la memoria. Dalio explica cómo se agota el poder. Martínez explica por qué la historia exige una respuesta. En la visión de Martínez, la historia no es neutral. Observa, pesa y evalúa. Cada generación hereda un orden y decide si lo honra, lo reforma o lo traiciona. Las crisis, por tanto, nunca son accidentales. Son momentos de revelación. Revelan qué instituciones eran reales y cuáles eran huecas, qué valores se vivían y cuáles solo se proclamaban, si el pacto que sostenía una sociedad aún se mantiene o ha sido roto. La historia, entonces, no es un círculo cerrado ni una oscilación mecánica. Es una espiral con memoria moral. Los nombres cambian, las banderas cambian, las tecnologías cambian, pero las preguntas permanecen. ¿Qué hicimos con lo que recibimos? ¿Aprendimos o repetimos? ¿Guardamos la fe o la quebramos? Los relojes continúan marcando el tiempo, escuchemos o no. Y cuando la economía se estrecha, la memoria se desvanece, el poder se fractura y el pacto es puesto a prueba, el tiempo deja de susurrar y comienza a hablar. No como castigo, sino como juicio.